Dale. Trasnochar. Trasnocho desde que tengo memoria y tengo memoria desde que trasnocho. A los 7 años me desvelé y miré toda la noche desde arriba del camarote por la ventana mientras pensaba en todo y en nada y, en fin, recordaba e imaginaba situaciones y oía ronquidos lejanos y grillos, sobre todo grillos, y el frío no me tocaba y el miedo ni me venía y sentía algo parecido a la felicidad, una radiante dicha que se extendía y parecía infinita y de pronto empezó a clarear y se fue alumbrando lo que recién era negror total y ya asumiendo lo que venía, el día, me levanté y me fui al potrero y vi desperezarse a saltos a los caballos que la noche previa al salir a caminar con mi papá había podido ver por el fulgor de sus ojos que reflejaban la luna, en los ojos de 3 caballos, 6 veces la luna menguante. Noche larga y de cavilación que desde esa vez, o quizá desde antes, nací a las 5 a.m., es para mí el objetivo del día. La noche el objetivo del día y el día un tránsito dichoso o nervioso o pesado o ligero o lo que toque. Pero la noche es el destino, la decisión, el espacio preferente del ser, su demorada morada, demorada luz. Sí, el gato. Sí, yo creo que sí, de alguna manera sí, porque el último texto, Morir, que es un texto un poco más largo, es anterior en el tiempo de escritura, 2 o 3 años al resto de los ensayos, que son más recientes. Y de alguna manera, de alguna rebuscada manera, podría yo ahora considerar, posteriormente, digamos, que el resto de los ensayos, de los primeros 16 ensayos del libro, digamos, los escribí como para hacerle una casa, un lugar a ese ensayo, que yo lo quería publicar, que era en principio un diario de duelo que tenía, no sé, 200 páginas, que quedó reducido a 35, lo que tiene ahí, pero que igual, incluso con esa reducción me daba lío, digamos, me complicaba publicarlo y consideraba que tenía que ser parte de algo más. Entonces, esa primera muerte, de alguna manera, sí gatilló no solo la escritura de ese texto, sino también generó la necesidad y la reflexión que me llevó un poco a los demás textos. Y sobre todo, diría yo, la actitud, digamos, como de enfrentar la vida, el diario vivir, el oficio de vivir, como decía Pavese, de otra manera. Y por lo tanto, los verbos que ahí se van pensando, como el mismo el caminar, el leer, el reír, el confiar o desconfiar, incluso el regar o quemar, y todos los verbos que ahí voy visitando, están marcados por la toma de conciencia que ese episodio de muerte sobre el que reflexiono al final gatilló, digamos, una especie de conciencia renovada de la precariedad, eso. Pero no sistemáticamente, pero sí, está ese diario y lo vinculo un poco con la primera parte en el fondo la escritura de esa conciencia de la muerte. Efectivamente, lo que propicia es un acercamiento a la vida, o sea, por eso podría ser muy vital, porque esa renovada conciencia, ardiente conciencia, como diría el poeta, de la propia mortalidad, cuando cae una muerte tan cerca y tan bruscamente, hace que de alguna manera uno se vincule de una manera más directa, más gozosa en la medida de las posibilidades propias, con la vida, con el vivir, con el regar, con la amistad, con el reír, con el bailar. Entonces, en ese sentido, si tú me dices que es un libro vital, yo estaría de acuerdo y me alegra. Respecto a esa escritura temprana de un diario, sí, fue tengo ese manuscrito, quizá hubo otros, pero no es que siempre haya escrito, ni tampoco, como digo por ahí, que siempre haya leído, pero sí tengo esos escritos y tienen algún espíritu común con el del libro, que es un poco el espíritu de un diario, que es recoger, consignar el diario vivir, pero también pensarlo, que es un poco la idea del libro, ¿no es cierto? Como anticipar el día, planearlo, pero también estar abierto a la contingencia, a los incidentes, a lo que no se controla, a las sorpresas buenas y malas, y un poco el diario como registro de vida y también como plan de vida. Eso. Sí, un poco estando a la altura del azar, al azar de la escritura de los mismos textos, y luego, por supuesto, haciendo un trabajo de edición
en el que participa la propia mirada y también la mirada, por supuesto, de la editora y de algunas lecturas amistosas con las que conté, no muchas, pero 3 o 4 que me ayudaron a ordenar el libro. La idea es que hayan pequeñas secuencias, pero fueron textos escritos en una secuencia también, o sea, en un tiempo de 1 año y medio, y que tienen una relación entre sí. Entonces luego lo que vienen son acomodos, enroques, para darle una mejor arquitectura, digamos, la mejor posible, o la que uno pueda considerar la mejor posible. Entonces sí hay un trabajo luego de reordenarlos, pero que no atenta radicalmente, digamos, como contra el orden primero que había, pero sí hay unos ciertos movimientos de texto. Trasnochar no era el primero, por ejemplo, era el 7º, y en algún momento me pareció que era mejor partir con ese. Marcaba el tono nocturno que tiene por lo menos la escritura del libro. Sí, mira, buena pregunta, no lo sé, un poco fueron tiene que ver más con el tiempo en que estuve escribiendo eso, que con una... No hubo un plan, yo no me propuse. De hecho, cuando me empecé a proponer escribir otros verbos, ya sentí que el libro se escribió. Porque claro, se me ocurrían otros: bailar, conversar, discutir, fumar, pero no me interesaba como ponerme en programa de trabajo, en el fondo. Lo que pasó es que fue 1 año y medio de escritura de unos textos que tenían relación con estas experiencias que hemos mencionado, de la muerte, del duelo, de ciertos cambios de vida que me hacían estar pensando muy directamente el propio vivir, y quedaron 17, habían 2 más, de hecho podrían haber sido 19, pero claro, es arbitrario, podrían ser 34 o 7, pero fueron los que quedaron, y donde yo sentí que de alguna manera, si bien podrían haber 2 más o 2 menos, ya estaba un poco hecho el punto, como se dice, de lo que a mí me interesaba abordar, que era un poco la totalidad de los ámbitos de la vida. Mira, que me aventuraría a decir, digamos, porque no lo tengo pensado, ni si me pusiera pensarlo quizás lo resolvería muy pronto, pero creo que el distingo básico de la poesía, más allá de cualquier descripción, es el poder de concentración, ¿no es cierto?, de síntesis, incluso en la poesía más verbosa, que más se extiende y se despliega, digamos, también incluso en ese despliegue y en ese extenderse se da una máxima concentración de sentido, de significados, de alusiones, de equívocos incluso. Entonces creo que esa conciencia como lector de poesía, como editor de poesía, marca un poco la escritura y me permitió justamente hacer esa idea de que en el fondo son verbos, son infinitivos, son verbos no conjugados, pero que yo lo que procuro hacer es justamente aterrizarlos, encarnarlos en mi propia experiencia. Entonces creo que por ahí podría haber una clave. No sé si respondo mucho a la pregunta, pero... Sí, yo estaría de acuerdo con eso. De hecho, nunca, digamos, yo no estaría de acuerdo con el Principito. Yo creo que lo esencial es visible a los ojos, la mayoría de las veces, no siempre, pero muchas veces sí. Y lo que habría que hacer es saber verlo o buscarle el lado, el punto de encuentro a eso esencial, porque está a veces más cerca. Entonces el libro se propone un poco justamente esa búsqueda de ir a lo esencial, pero no como con una marca o con una especie de buscada de densidad o profundidad, sino ir al encuentro más o menos directo de las cosas. Esa especie de relación doble que establece la poesía, la buena poesía, de hacernos sentir en familiaridad con algo, cualquiera sea la cosa de la que trata el poema, y a la vez sentir una extrañeza. Esa relación que a veces uno siente en momentos muy marcadamente, en momentos incluso epifánicos en la vida, en una mañana donde el sol de la mañana pega a través de los árboles y uno lo ve, tratar de poner eso un poco en el centro de la vida. Entonces ese es unir al esencial, que puede ser salir a regar, puede ser prender un fuego, una fogata, o puede ser también meditar sobre la muerte o proponerse caminar y en el caminar dejar que el pensamiento se suelte. Es un poco por ahí. Sí, y creo que se relacionan un poco porque en el fondo es como no olvidarse
de aquello tan central en el fondo que es como la fugacidad de nuestro paso por este mundo. Podemos especular mucho y hay quienes tienen fe y esa especulación cobra más fuerza, cobra la forma de un horizonte, una cierta seguridad, aunque yo creo que siempre hay un temblor de fondo, pero cualquiera sea la postura y el lugar desde donde habitamos el mundo, la claridad única y básica es que es fugaz y es precario en el sentido de que vende muchas cosas que no dependen de nosotros y es corto, de una manera a la vez que uno puede tener una conciencia que la vida se alarga, sabemos que es muy breve y de repente ciertas muertes cercanas como las que yo menciono ahí lo ponen en primer plano. Entonces, si uno no puede vivir pensando en la muerte, pero sí puede vivir como abocado, diría yo, ocuparía ese verbo, a la vida, soltando ciertas neurosis, ciertas rigideces que nos van tomando por educación, por cultura, por trabajo, por estreses, por la razón que sea, y que significa algo muy concreto, que en el fondo es como no entregarse a mezquindades propias y ajenas, con el dinero, con el propio tiempo. O sea, que si quiero ver un amigo, voy y lo veo y me junto y no lo dejo para después de 2 o 3 cosas que me parecían más urgentes y que en realidad no me importaban. En ese sentido hay una cierta inversión de las prioridades a las que nos vamos acomodando como por ser ejecutivos, por cumplir. Entonces, en ese sentido del carpe diem, de gozar el momento, yo creo que y de conectarse con el momento, yo creo que hay algo de eso en el libro, y por supuesto de la mano de eso una vocación de exceso, de qué importa, luego se arreglará la carga o la cuenta corriente o no se arreglará y ya veremos. No, yo trato de que el humor ocupe un lugar muy central, no trato porque tampoco es un programa, pero lo ocupa y lo dejo ser, porque me parece que justamente aligera las cosas y abre el mundo porque el humor, digamos, tiene que ver con la suspicacia, tiene que ver con el desconfiar del lugar en el que uno está, con el relativizar las importancias de las cosas. Como yo menciono, hay un poema de Apollinaire cuando están 2 amigos en la noche conversando muy seriamente y se les caen un poco embriagados las mesas y los vasos y comienzan a reír, ese momento de apertura donde ya las cosas no importan tanto como importaban hace 3 minutos. Y hago un poco una innecesaria defensa porque no creo que hayan detractores del humor, pero sí a veces se impone una cierta seriedad que ve justamente al humor como una falta de profundidad, como una falta o como una cosa como chacotera, como decimos en Chile, que sería algo así como que el humor es puro payaseo. Y yo creo que no, que el humor implica, como decía Nicanor Parra, la verdadera seriedad es cómica. O sea que un sentido cómico del mundo también es un sentido profundo de la vida, justamente de lo inexplicable del existir, de lo abismante del existir, y amplía, y respecto al lugar del humor en la poesía, ocupa un lugar, digamos, desde Aristófanes hasta Cervantes, hasta el mismo Nicanor Parra, que ya lo mencionaba, Susana Teno, una poeta argentina que me gusta mucho. El humor aparece como una línea más de la vida, como pasa en el día a día. Uno se ríe el mismo día en que se irrita, el mismo día en que llora, el mismo día en que anda atravesado o que está melancólico, pero lo que yo no haría nunca sería exiliar la risa por principios. Venía leyendo el diario en el avión hacia acá de Ennio Flaiano y decía, mencionando a otro escritor a la vez, pero decía, no hay que apoyarse mucho en los principios porque se tuercen. Y yo también lo creo. Hay 2 o 3 principios que son irreductibles, que tienen que ver, no sé, con la vida, con la integridad de los otros, y el resto está todo sometido a una cierta relatividad. En ese sentido todo puede ser, como dice Sancho Panza. El libro central de la lengua castellana tiene el humor en el centro, ¿no es cierto? La risa del autor, de los propios personajes. Yo creo que habría que procurar estar a la altura de eso, digamos, o tributar a eso. Por supuesto, a la altura jamás estaremos ni remotamente, pero sí al menos no olvidarnos de dónde venimos, ya que no sabemos a dónde vamos. Yo creo que justamente eso, en el fondo es como alguien decía, pero no recuerdo ahora quién, que las cosas pueden ser de cualquier forma, no significa, o sea, las cosas pueden ser de muchas formas, que las cosas puedan ser de muchas formas no significa que puedan ser de cualquier forma. Digamos, hay formas que no, hay cosas que no, el todo puede ser en ese sentido, no implica como una total relativización o una especie de nihilismo operativo en sentido de no, sino significa justamente un sentido de apertura, de salirse del lugar de uno, de considerar la posibilidad contraria,
no para ser un renegado permanente de los propios puntos, sino fijar 2 o 3 de los que uno no se va a mover, que son los esenciales, y en el resto decir, mira, en la conversación, con el humor, con la amistad, con las experiencias que la vida nos va dando, uno se puede ir moviendo y en ese sentido todo puede ser. Yo en algún momento ese título pensaba que también podía sonar un poco autoayuda, como todo puede ser, tú puedes, y dije, no me gustaba, y también dije, bueno, y sí, también, pero no está en ese sentido, sino en el sentido de una posibilidad abierta. Y claro, es una frase que además yo ocupo siempre mucho, o sea que también de repente me he visto en el trance, ahora que se publicó el libro, de tener que extirparla porque parecería, si no, que me estuviera autocitando y ya de mal gusto basta, digamos. Pero siempre la ocupé porque creo en esa concepción, como en principio todo puede ser. Cuando a veces he pensado un matiz del título sería casi todo puede ser. Sí, hay 2 escenas, digamos, o sea, yo leí de niño, escribía incluso a veces esos apuntes que mencionábamos antes, pero no era un niño empedernido lector. Mucho antes jugaba a la pelota, salía al pasaje, jugaba con mis hermanos, qué sé yo, pero en algún momento claramente pasé a ser un no lector. Y ese no lector que fui habitó importantemente en mí durante los años de la adolescencia, en que yo estaba preocupado de cosas que me parecían mucho más importantes y que incluso si ahora volvería a considerar las más importantes que leer esa etapa, como procurarme ciertas aperturas, ciertos placeres, en fin. Y no tenía una relación gozosa que uno podría vincular, digamos, con una mala enseñanza de la lectura, que es un tema serio que tampoco me interesa tanto, digamos, pero creo que sí, que se puede incentivar mucho más la lectura de lo que se hace en la educación formal, pero más allá de eso, dejé de leer y tenía una imagen que cuento ahí, creo, menciono al paso, de una prima, haber visto una prima leyendo, no sé, una cosa que puede haber sido La montaña mágica de Thomas Mann, y haber dicho como qué horror es lo que está esta prima, y después haberle dado como una vuelta, justamente en el alejarse de la propia posición, todo esto siendo niño, y decir, tan mal no lo estaba pasando, quizá hay algo ahí que yo me estoy perdiendo. Y luego entonces cuando entré a estudiar teatro y me di cuenta rápidamente que estaba en la carrera equivocada, digamos, y que no era mi lugar ese, me aferré a la parte más de lectura que tenía la carrera y dije, esto es lo que a mí me gusta, esta protección que, como dice Alejandro Zambra, cuando dice la idea de que el libro también es una manera de protegerse, de mostrarse, tanto la escritura como la lectura, pero también de protegerse, me pareció que era un lugar en el mundo, literalmente, en el sentido que si uno realmente está en una reunión en una plaza con los niños y no tiene deseos de interactuar, un libro te protege, te blinda, y a la vez también es una manera de estar en lugares y en tiempos en los que no estarás, y justamente por lo tanto se producirá esa apertura que es la del ensayo, que es la del humor, que es la de la escritura, que es la que a mí me interesa, un sentido de apertura. Y ahí lo vinculo muy rápidamente con lo que me preguntabas de la edición y de la poesía. Yo creo que claro, la poesía tiene sus dificultades, es desafiante, pero es hospitalaria. A mí me interesa como editor y cuando hago de tallerista o de profesor, con el invitar, digamos, a eso. Nada me interesa menos que la cosa sectaria, que la cosa que se para, que se erige, descartando de antemano a los demás. No significa eso que yo sea un democratizador o un sujeto que quiere imponerle a todo el mundo nada, pero sí una cosa como invitante, hospitalaria, eso. Sí, es que claro, el abdicar que es de los que a mí más me interesó al escribirlo, porque me parecía más desafiante definir con precisión el punto de lo que quería decir, porque lo quería distinguir, por ejemplo, del renegado o del converso, que en materia política, por ejemplo, me suele resultar una figura más bien deleznable, porque el converso además suele como vociferar mucho su postura. A mí me interesaba más bien establecer un lugar como de desacomodo con los propios puntos que se calza, en la línea del todo puede ser, de salir a averiguar, de salir como un poco de excursión respecto a las propias ideas, y en ese sentido, claro, el abdicar es una manera, creo yo, de abrirse, como estaba en ese pasaje que mencionábamos, de poner en cuarentena
las propias convicciones, salvo 2 o 3, insisto en eso, digamos, no se trata de cualquier cosa o que yo el día de mañana pueda darme vuelta a cualquier chaqueta y calzar cualquier punto, sino simplemente como de un abrirse, un ir a ver qué pasa al otro lado en el fondo, y ya veré yo si vuelvo, si me quedo acá, si me quedo a medio camino, si me fugo, pero me interesa eso, ese movimiento, digamos, de la cabeza, de la inteligencia, me interesa mucho ese lugar. Sí, sí, sí. Sí, claro. Porque también creo que justamente en el salirse de uno, eso es lo que se va a resaltar, digamos, lo que a uno lo obsesiona, lo que a uno lo constituye o lo habita con más fuerza. Si yo me salgo de mí, de mis rigideces, de mis suscripciones, digamos, ideológicas, de gustos, qué sé yo, voy a abrirme a muchas cosas y aquello que me es más consustancial, por decirlo así, va a permanecer en mí, sea la adicción a la golosina o sea determinadas simpatías ideológicas, políticas, ciertas aficiones de lectura, y las demás las ponemos a prueba. En el fondo es ponerse a prueba, digamos, como salir un poco al descampado, a la intemperie. Me interesa esa idea. Porque en el fondo hay un viejo chiste español que solía contar mi abuelo, que llegaban en un pueblo, o sea, a convencer a un señor de que se cambiara de religión, digamos, a esta nueva religión, qué sé yo, una variante, y no, y de repente el hombre un poco hastiado decía, hombre, coño, que si voy a creer en una religión, creo en la verdadera. Y digamos, como, no voy a cambiar una convicción por otra, la idea es tratar insisto en el concepto como del abrir, de la apertura. Sí, yo estaría, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, o sea, y me gusta mucho esa lectura, me parece que sí, y me alegra que lo digas y te menciono, sé que luego en la entrevista aparecerás como un sujeto borrado y aparecerán tus preguntas escritas, pero también esto es una conversación, y me parece que de eso se trata, la amistad es la conversación, digamos, como encariñada, por decirlo de alguna manera, vuelta constante en el tiempo, una constancia que además es irregular, sin exigencia, pero me parece que sí, que la amistad, como la relación de amigos, que tiene uno con amigos, con amigas, es muy central, pero también la amistad con las cosas, la amistad con el mundo, digamos, que no excluye las rabias, que no excluye las distancias, las exasperaciones, los enojos, las voluntades de cambiar ciertas cosas, digamos, no se trata de una especie de complacencia con el mundo de la amistad, sino de entender que las posibilidades de cambiar las cosas hasta un punto son limitadas, de cambiarse uno mismo son limitadas, y amistarse un poco con eso, con las cosas, con las personas que están cerca, y gozar de la amistad como el encuentro entre personas, y esa cosa linda que tiene la amistad. Borges siempre insistía mucho en esa diferencia, que el amor demanda muchas cosas, tiene protocolos, digamos, que son más allá de las voluntades de apertura, son muy marcados, y toda la amistad uno puede dejar de ver un amigo 8 meses. Anteayer cuando presentamos el libro, apareció un amigo que no veía hace 22 años, que está viviendo acá y me vino a ver, y fue como si no hubieran pasado 22 años. Esa cosa es maravillosa. Si ese espíritu de amistad, no solo como un pensamiento de la amistad, que lo hay en algunos pasajes del libro, sino como amistad con las palabras, con la poesía misma, con las posibilidades de la vida, y de alguna manera más trascendente con la propia muerte que se nos va acercando, está, bueno, yo me alegro mucho de saberlo, pero no solo estaría de acuerdo, sino que estaría encantado con esa idea. Mira, yo diría, y retomo un poco de lo anterior porque me quedó un punto que a propósito de ese espíritu de la amistad, que es justamente la que intento tener yo con esas lecturas, o sea, que los filósofos que leo son los con cuya obra, con cuya escritura yo siento una amistad. Y cuando reivindico, o para mí, digamos, no ando dando consejos, pero planteo ahí como un amistarse con el mundo, es porque si contra algo estoy, es contra... Por ejemplo, yo no sería amigo de la idea del resentimiento, que a veces se reivindica mucho. Yo preferiría el sentimiento o incluso el presentimiento, como la intuición, pero el resentimiento me parece que, salvo que uno sea Thomas Benhart,
pero igual también en el fondo Thomas Benhart hay una calidez y hay una humanidad inmensa, pero si no se lo es, el mero resentimiento me parece que es muy poco productivo, digamos, que da frutos muy, no solo muy amargos, que podrían ser amargos pero duraderos, sino a frutos muy mezquinos, frutos secos, y no solo secos, pero los frutos secos son del gusto de muchos, sino frutos podridos a veces, no me parece que sea un buen lugar, porque además un estar en amistad con el mundo no implica dejar fuera la capacidad crítica, la insolencia, la rebelión, la ofuscación, etcétera, pero que esa sea la tecla, además una tecla muy monocorde. Y justamente, y lo vinculo con esta última pregunta, la idea de qué filosofía yo leo, lo decía en la presentación, yo no soy un lector profesional de poesía, ni de nada en general, pero de poesía menos todavía, y lo que leo son más que filósofos los que me gusta llamar escritores filosóficos, es decir, no los que establecen un sistema que no puedo seguir, digamos, por mis propias precariedades, no por cómo ellos los exponen, sino más bien los que en su escritura tienen repartida en distintos momentos de su escritura una intuición del mundo, una idea del mundo y una prosa que justamente se emparenta con la poesía en su sentido de abrirlo, de ampliar los sentidos posibles de las cosas. Entonces María Zambrano, Nietzsche, Kierkegaard, no sé, filósofos más clásicos, Spinoza, qué sé yo, me conciernen y me tocan por eso en el fondo. En el fondo los filósofos que me interesan son los que me tocan, los que yo puedo seguir de una manera parcial y probablemente en un punto hasta equivocada, pero que me sirven a mí para seguir pensando el mundo, que me introducen en un pensamiento. Y cuando escribo, cito a los que más leo, digamos, ahí menciono, no son muchos, digamos, pero los leo con asiduidad, entonces lo mismo que los poetas me vienen un poco a la cabeza. Lo que nunca hago, digamos, es si voy a escribir del dormir o del caminar, pararme a buscar libros, buscar bibliografía, y por eso no pongo bibliografía en el libro. Si me vienen y los pongo como los pongo, y menciono al autor y con suerte el libro, pero ya no más que eso, y las citas las pongo así, y si alguien las quiere rastrear, son verdaderas, pero ahí están. Sí, justo yo hace un par de años di un taller sobre el suicidio en la poesía chilena, que es muy recurrente. Hay poetas suicidas, hay poetas que pensaron en el suicidio, hay poetas que lo piensan y no se suicidan, pero más allá de esa situación acotada, claro, yo en el fondo creo que quizás exageraba un poco el punto Camus cuando decía que el verdadero problema de la filosofía es si suicidarnos o no, pero sí creo que es muy central, porque en el fondo siempre está latente la posibilidad del no. Que si cada latido, digamos, si cada respiración es un sí al mundo, al estar aquí, el momento en que tempranamente tomamos conciencia de que podemos atentar contra nosotros, de alguna manera el vivir consiste en el responder permanentemente que no a esa posibilidad de autoeliminarnos, digamos. Dicho así en términos muy generales, entonces evidentemente hay quienes se meten más de lleno en esa deriva. Yo he leído muchos libros sobre el suicidio, me interesa mucho el lugar, la forma, pero pensaría que claro, que en el fondo es muy hay una dimensión muy liberadora de la posibilidad del suicidio, del saber que hay salida. Yo siempre recuerdo una obra de Sartre, una obra de teatro que se llama Las Moscas, en que los dioses, estos dioses modernos que reconstruye Sartre, le envidian y le dicen les petan, digamos, a los mortales, le dicen ustedes que en el fondo que son libres y que se pueden autodespachar. Nosotros estamos condenados a esta vaina, digamos, nos guste o no, somos inmortales. Felices ustedes que pueden, digamos, en algún punto acabar, salir. Es como estar en una fiesta y no poder irse. Se convierte en el horror la fiesta. Si uno sabe que hay una puerta, se puede hacer como, no sé si acá se ocupa una expresión que ocupamos en Chile, que es hacer bomba de humo, digamos, como desaparecer. Como contó cuando murió Claudio López, nuestro querido amigo y editor, Miguel Aguilar escribió un texto precioso que se llamaba Casco Niño Moto, que era la manera en que Claudio López en algún momento de las conversaciones daba esas señas confusas que a la gente la mareaban y raspaba. Esa posibilidad de retirarse de una fiesta, de un lanzamiento y del mundo en general, creo que es buena en sí misma, porque si uno se quiere ir se va, pero también porque hace que probablemente la mayoría de las veces en que uno no se va, está de otra manera. Entonces ese puede ser la presencia del suicidio en el libro o en mi pensamiento. Yo no he llegado más cerca que eso.